Amplias capas de fuego iluminaban muchas partes del Vesubio. Su luz y su brillo eran más vívidos por la oscuridad de la noche. Era de día en cualquier parte del mundo, pero allí la oscuridad era más oscura y espesa que cualquier otra noche. Actualmente tenemos presente lo devastadores que pueden ser los efectos de las catástrofes naturales sobre seres tan diminutos y frágiles como nosotros, en comparación con el inmenso poder que la fabulosa y temible naturaleza posee. La población del Golfo de Nápoles del siglo I o después de Cristo vivía tranquilamente viendo cómo el Vesubio, un volcán, marcaba el magnífico panorama del lugar. Pero en el año 79, el Vesubio despertó. Bienvenidos, esto es la erupción del Vesubio. Vámonos al Golfo de Nápoles, en la región de Campania, Italia, año 79 después de Cristo. Aquí tenemos al Titán, el Vesubio, y cerca de él encontramos a sus principales víctimas, las ciudades de Herculano y la famosa Pompeya. Les hablaré brevemente de cada uno. El Vesubio es un volcán activo aún en nuestros días. Su más reciente erupción fue en 1944 y es considerado uno de los volcanes más peligrosos de todo el mundo. Los griegos y los romanos consideraban que se trataba de un lugar sagrado dedicado al héroe y semidios Heracles, mejor conocido como Hércules. Herculano era una ciudad romana, la cual estaba muy próxima al volcán. En su tiempo era muy pequeña, pero sus comerciantes y mercaderes ricos, cultos e intelectuales la hicieron sobresalir. Pero es superada en fama por su vecina, Pompeya, debido a que esta otra ciudad romana era más grande y popular, y es ella la ciudad ideal de la antigüedad. Estas dos ciudades, Herculano y Pompeya, son consideradas actualmente como los mejores ejemplares para la reconstrucción del modo de vida de los romanos del siglo I después de Cristo. Esto debido a que fueron sepultadas por la erupción del volcán. La altísima temperatura de los materiales volcánicos más la ausencia de oxígeno dio como resultado un efecto de conservación totalmente original y nos ha permitido contemplar con muchos detalles estas preciosas fuentes de información acerca de los aspectos de la civilización romana. Templos, edificios públicos y privados, casas, talleres e incluso prostíbulos de distinto tamaño y lujo se han mantenido en un estado considerablemente bueno debido a la desgracia que cayó sobre estas ciudades. Los historiadores y arqueólogos no terminan de ponerse de acuerdo, pero las investigaciones y excavaciones sugieren que el trágico y funesto día en el que el Vesubio despertó fue el 24 de agosto, o tal vez el 24 de octubre. Es con certeza que fue en el año 79, pero todavía se discute y se tiene la esperanza de encontrar algunas pistas sobre el día exacto en el que ocurrió el desastre. Las fuentes primarias que nos permiten conocer cómo fue este evento tan desgarrador son las cartas de Plinio el Joven. Estas contienen la descripción más precisa del suceso, y es que en ellas el autor también nos relata cómo fue el deceso de su tío, Plinio el Viejo. Al igual que cualquier otro evento importante en nuestra historia, la erupción del Vesubio tuvo antecedentes, y es que sabemos que en el año 62 el volcán provocó un gran terremoto en la zona y se registraron una importante cantidad de daños causados por la potente sacudida inicial y por las réplicas que le siguieron. Pero Plinio nos cuenta que esta secuencia sísmica prosiguió con tanta frecuencia en los años sucesivos que hasta cierto punto se volvió casi cotidiana para la población de la región. Ahora sí, ha llegado el momento de hablar del desastre, la desgracia. El 24 de agosto, o de octubre, del año 79, a las 9 de la mañana, del Vesubio comenzaron a salir fugas intermitentes de humo, y la tierra fue movida por pequeños temblores que no presentaban ninguna novedad ni para los herculanos ni para los pompeyanos. Para la 1 de la tarde se dio inicio a la actividad explosiva,
el gas se expandió a mucha presión y formó una enorme nube en forma de columna que rápidamente alcanzó una altura de 14 kilómetros. Plinio se encontraba a 21 kilómetros de distancia del lugar cuando esto ocurría y pudo presenciar el fenómeno, describiendo a la gran nube de la siguiente manera. Se extendía a lo largo, como un tronco, por ciertas ramas. Creo que porque fue levantada por un soplo fresco, luego, cuando envejecía, abatida o incluso vencida por su propio peso, desaparecía a lo ancho, a veces blanco, a veces sucio y manchado, según hubiera levantado la tierra o ceniza. Con el paso de las horas, el viento movió a la gran nube en dirección sureste, hacia Pompeya, y en punto de las 5 de la tarde comenzó la lluvia de ceniza, pumita y lapilli. En aquel preciso momento, Pompeya sufrió los primeros daños significativos y los materiales caídos del cielo hundieron los primeros techos de los edificios y produjeron colapsos en las estructuras, generando pánico entre la población. Por su parte, la ciudad de Herculano no sufrió tanto los estragos de la gran nube, pero no se salvó de lo que estaba pasando, ya que fue víctima de violentos y constantes temblores. La terrible lluvia volcánica prosiguió durante horas, y el depósito de materiales y ceniza en las calles y casas de Pompeya alcanzaba ya un espesor de medio metro y un peso más que considerable. Los techos caían uno tras otro y los habitantes, aterrorizados, vagaban desesperadamente en la oscuridad más profunda producida por la enorme nube negra y se encontraban tratando de poner a salvo sus más preciados bienes y sobrevivir alejándose de la ciudad. Para este punto del desastre, muchas personas, tanto en Pompeya y Herculano, habían fallecido producto de los derrumbes y temblores, y se encontraban sepultadas bajo los escombros, pero igual una considerable parte de la población había sucumbido ante la asfixia. Sin embargo, eran muchas las personas que habían conseguido salir de estas ciudades, pero se negaban a abandonar la zona creyendo que la pesadilla terminaría pronto y podrían volver a sus hogares a continuar con sus vidas. Pero, para su mala suerte, una vez que el atardecer terminó, la gran nube alcanzaba ya los 32 kilómetros de altura. Lo peor estaba por ocurrir, pues enseguida se desencadenaron dos mortales y feroces oleadas que sepultaron por completo a la ciudad de Herculano y a otras pequeñas localidades cercanas. El día terminó, y cuando el sol volvió a brillar sobre Italia, la gran nube seguía manteniendo en oscuridad a Pompeya, mientras que el Vesubio seguía en movimiento. Durante las horas de la madrugada hubo algo de considerable calma, pero nada más empezar las primeras horas de la mañana tuvo lugar una nueva fase del desastre, una muy violenta que vino a rematar la poca vida que todavía quedaba tanto en Herculano como en Pompeya. Plinio nos relata así el terrorífico panorama. Vimos que el mar se tragaba en sí mismo y como si fuera repelido por el temblor de la tierra. Ciertamente la orilla había avanzado, y la arena seca del mar albergaba muchos animales. Del otro lado, una nube negra y horrible, rota por los espíritus retorcidos y vibrantes del fuego, se partía en largas figuras de llamas. Esos relámpagos eran a la vez similares y más grandes. La tercera oleada llegó. La pesadilla terminó pronto en Herculano, pues la muerte instantánea por shock térmico cegó a la población en pocos segundos, no solo a aquellos que todavía estaban en la ciudad, sino también a esos desafortunados que habían logrado evacuarla y se refugiaban en las orillas del mar esperando ayuda. Los cuerpos de estas víctimas permanecieron en la posición en la que estaban cuando fueron alcanzados por los flujos piroclásticos. Sin embargo, el terror en Pompeya aún no terminaba. En torno a las 7 de la mañana, otras dos oleadas volvieron a caer a gran velocidad a los lados del volcán y consiguieron alcanzar el interior de la ciudad y a la población que allí quedaba. Las oleadas se deslizaron sobre los pisos superiores de las casas y por las calles arrastraron escombros y cuerpos humanos por igual. Ya para las 9 de la mañana, toda Pompeya quedó sepultada tras haber sido invadida por otras dos oleadas, las últimas. La pesadilla había terminado. El Vesubio se aplacó y un silencio mortal se adueñó de la ciudad, cuya historia acababa de llegar a su fin.
En 1748 comenzaron las excavaciones de aquellas ciudades que llevaban más de 1000 años sepultadas, y desde entonces y hasta nuestros días se han desvelado escenarios de una catástrofe, techos caídos, muros derrumbados, etc. Pero aquello que hace mucho ruido y ha sido objeto de polémica y sensibilidad es el hecho de que las ruinas de estas ciudades, golpeadas cruelmente por el Vesubio, albergaban los restos de las personas que en aquel momento la poblaban y llenaban de vida. Junto a tantos de estos restos han sido hallados numerosos objetos de valor que demuestran claramente cómo los desafortunados creían inocentemente en un posible regreso a sus hogares que jamás llegó a producirse. Las víctimas de la erupción son testimonios del terror y poder que la naturaleza posee y que ha quedado impregnada para siempre sobre sus restos, atrapados en el instante más doloroso e íntimo de la existencia. La erupción del gran titán, el Vesubio, acabó con la vida de miles de personas que quedaron sepultadas en sus ciudades junto con sus animales, casas y objetos personales. Todo esto siendo solo un ejemplo más de lo poco que somos ante la inmensidad del mundo en el que siempre hemos vivido. Gracias por ver este video. Si ha sido de tu agrado, no dudes en apoyarme compartiendo, suscribiéndote y dándole like. Nos vemos en próximos videos como este. Cuídate mucho y éxito en tu camino.